Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bueno, very good. Perdón. Bienvenidos a todos. Estamos un poco atrasados. Entonces, por favor, aplausos para Andrés Piñeda con Iterando de forma eficiente con Python y TerTools. Saludos, no hay problemas, gracias. Saben que ese es un error bien frecuente, no es nada. Simplemente mi apellido es realmente Pineda, pero las personas de que no hablan español, ella es brasileña, entiéndenla. Ella está haciendo un trabajo excelente, así que muchísimas gracias. Igual, alguien que hizo una charla en español temprano, de Brasil también, fue su primera charla en español. Señores, los brasileños están haciendo cosas increíbles. Nosotros, los que hablamos español, debemos en algún momento hacer lo mismo y hacer charlas en portugués. Por favor. Entonces, sí hay. Muy buenas tardes, gracias. Disculpen el minuto de delay que tuvimos. Yo estaba allí en el salón esperando que me fueran a buscar como todos los speakers. No me fueron a buscar, me sentí mal. Espero que la charla salga bien, independientemente mi corazoncito está roto. Eh, Iterando de forma eficiente en Python con IterTools. Es una presentación que hice recientemente. Si en algún slide lo ven en inglés, por favor, discúlpenme. Me senté a traducir todo a español porque quiero que charla sea en español, ¿verdad? Este espacio para nosotros, habla hispana. Eh, pero eso, entonces, ¿por qué iterar de forma eficiente es importante? Porque, ¿qué es eso que la mayoría de nuestras aplicaciones tienen? Data. Siempre tenemos data, o la mayor parte de las veces tenemos data. Iterar mal sobre esa data, pudiéramos tener resultados no incorrectos, porque aquí no es entre correcto y correcto, aquí mayormente es en tema de performance, mayor de rendimiento, de que si no usamos iteramos de forma eficiente, que tenemos problemas que nuestra aplicación consume más memoria de lo adecuado. Por eso es importante para mí esta presentación donde estaremos utilizando ITER-Tools para ver cómo podemos, utilizando casos de la vida real, casos que no pueden ocurrir en cualquier momento, cualquier requerimiento. Quien usa Jira, un Jira ticket que le va a llegar a su jefe, mira, necesito que esa implementación de esa data corra más rápido. Entonces, así como que para ir rompiendo el hielo, piensen ustedes cómo ustedes generarían una secuencia infinita, importante ese requerimiento, infinita de números comenzando desde el 8 y vamos avanzando de dos en dos. No necesitan la respuesta simplemente para ir rompiendo el hielo, eso lo vamos a ver más tarde. Mi nombre es Andrés Pineda, soy un desarrollador senior. Bueno, recientemente me hicieron lead, pero no ha cambiado el slide, pero bien. Gracias por las felicitaciones. eh, Soy contribuidor open source en una librería que se llama Uno Platform. Esto lamentablemente no es Python, esa librería es mayor código, es .NET. Este año sí estoy buscando comenzar a colaborar con proyectos open source de Python. Fuera de código colaboro con diferentes comunidades, Real Python, el que ha escuchado Real Python, aquí tengo unos cuantos stickers, si quieren, si les gustaría. Soy coorganizador en Python SDQ, que es la comunidad de Python en Santo Domingo, Quisqueya, en República Dominicana, y colaborador en PyCascade, está en mis redes. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver un pequeño repaso de generators e iterators para ir calentando, que la gente sepa de qué es lo que vamos a ver más adelante. Introducción a ITER-Tools, luego vamos a ver ITER-Tools para las diferentes categorías que se pueden utilizar ITER-Tools, que es para iteration y haciendo looping. No supe cómo traducir looping en español. Bucling, pero ¿cómo harías el verbo? Bucling. Bucleando. Eso suena feísimo y por eso dije, bueno, no, lo voy a dejar así, que ellos se vean que hice el esfuerzo, ¿verdad? Looping. Iterar, pero tenemos iteración ya. Entonces, en inglés hay dos términos distintos, que es iteration y looping. Lo manejan distinto, ¿verdad? Tenemos entonces ITER-Tools para combinar iterables con ITER-Tools. Y por último, tenemos cómo podemos utilizar ITER-Tools para agrupar y filtrar data de nuestros iterables. Y al final, unas cuantas consideraciones de eficiencia y rendimiento. Entonces, explorando los iterators, iterators que son iteradores. Iterators y generators lo dejé así en inglés para que sea más fácil.
son objetos que implementan un protocolo. Ese protocolo se llama iterator. Es súper fácil de Python. Me encanta que el Zen de Python trata de que sea sencillo de entender. Ese protocolo tiene dos métodos principales, que es el iter, donde el itel y donde el next. Simplemente, y esos iteradores, una vez creados, permiten recorrer colecciones sin exponer la estructura subyacente. Se vería algo como así. ¿Se ve bien? Sí, se ve más o menos bien. Ok. Yo tengo el código en formato blanco para que se vea más, en formato light para que se entienda más. Pero ahí podemos ver que tenemos una clase que se puede tener el nombre que ustedes quieran. Tenemos el método init y los dos métodos que nos pide el protocolo, que es el itel y tenemos el next. Una vez terminemos nuestra secuencia, que fue el valor que iniciamos con el que iniciamos la clase, tiramos el stop iteration, que es uno de los requerimientos de cuando estamos trabajando con iteration. Lo vamos a ver más adelante. Luego lo consumimos. Cuando consumimos todos los valores, ya él no nos da más valores. Iterators fue una clase, pero para los que les gustan más las funciones, tenemos algo parecido, que son los generators. Generators no es más que son funciones especiales que producen valor uno a uno. Utilizan el keyword yield y utilizan el contexto de ejecución para mantener el estado. Entonces, son eficientes, son mucho más eficientes que los iterators y por lo que estos son más ideales cuando estamos trabajando con data mayor. O sea, uno es más enfocado a funciones, que son los generators, y los iterators son más enfocados a clases. Ambos te producen valores similares, pero este es más eficiente en cuanto al consumo de memoria. Un generator se vería algo como así. Tú tienes una función que tiene o no parámetros y se retorna utilizando el keyword yield, no hay return. Entonces, él produce yield un valor dependiendo de cuál sea la lógica que tú tengas dentro de ese generador. Entonces, igual tú creas una instancia, llama a la función, crea un generador y luego podemos iterar sobre ese generador, o podemos también, que en ambos casos no lo mencioné, tú puedes utilizar el método next, la función next, y él te va dando el próximo valor de ese iterator. Diferencia principal entre estos dos, súper rápido y entrar en el tema principal. Habíamos visto una clase que implementa un protocolo, el otro es una función. Los iterators son más flexibles y los iterators mantienen su lógica dentro de variables de instancias, porque son clases, mientras que las funciones de los generators lo manejan con el contexto de ejecución. Eso es algo bien interno algo de Python. Entonces, vamos entrando al tema. ¿Qué son los itertools? Un itertool es un módulo estándar en la librería de Python esencial y que sirven para la creación y la manipulación de iterators. Este módulo es parte de Python, no necesita instalarlo, eso es lo más bello de todo, y fue inspirado en varios lenguajes que son puramente matemáticos. Entre los tres lenguajes que inspiraron a itertools está APL, está SML y está Haskell, que Haskell se conoce como uno de los pocos lenguajes que son funcionalmente puros. Entonces, ya ustedes pueden ir entendiendo de dónde viene lo que vamos a ir viendo para que vayan para que vayan entendiendo de las cosas matemáticas que se trataron de solucionar con estas funciones. Crear soluciones utilizando matemática. Esa es la idea de itertools. Entonces, entre la historia tenemos que fue agregado al Python 2.3 en el 2003, parte de lo que se conoce como baterías incluidas del Python, o sea que no necesita instalarse, y Raymond Heringer, que ojalá lo esté pronunciando de forma correcta, es uno de los contribuidores más notables. Esa presentación que está ahí en ese link de YouTube, yo la comparto también al final, es una presentación de hace 11 años, él explicando itertools, o sea, lo estaba introduciendo y es sumamente bueno. Si ustedes son matemáticos, les gusta el lenguaje, o sea, cuando una gente habla de forma matemática, esa charla les va a encantar. Yo la estaba viendo justo ahora nuevamente, creo que la he visto como 7, 8 veces. Es muy buena, grabada, calidad es cuestionable, pero por lo menos el contenido y el aprendizaje que tiene es bien bueno. Entonces, el overview, algo así rápido de itertools, es una herramienta de iteración eficiente, el nombre de la charla, súper fácil. Esta herramienta ofrece
otras herramientas, ¿verdad? Que son funciones, que son parte del módulo, que nos van a permitir agilizar en la ejecución de iteradores y que nos van a ayudar en el ahorro de memoria. Nos permiten crear iterators complejos. La idea principal de ITERTools es que tomemos iterators y con esos iterators creemos iterators aún más complejos. Entonces, se crea como quien dice un producto cartesiano de iterators. Y todo esto, no se preocupen, vamos a ver ejemplos. Nos ayuda a mejorar el rendimiento, ya que internamente está hecha sobre la base matemática para que trabajar con data, trabajar con iteradores sea de forma significativamente alta en cuanto a rendimiento. ¿Por qué debemos usarla? Y yo creo, casi prometiéndole que es el último slide antes de ver el código. Porque nos permite hacer un código más limpio. Vamos a necesitar utilizar menos líneas de código para tener un resultado aún más eficiente, el cual es el segundo paso. Nos reduce el footprint de memoria, lo que hace que nuestra aplicación sea más rápida y que a la larga puedan correr por más tiempo, ya que van a consumir menos memoria. Y mejoran el rendimiento por el punto anterior de que como consume menos memoria. Para iteración de looping. Ok, entonces vamos a ver las diferentes categorías. Dijimos que hay 3 categorías en las cuales se pueden utilizar ITERTools. Una de ellas es para iteración y looping entre comillas, ¿verdad? Acordamos todos que no hay una palabra en español que nos ayude a decir looping. Suena muy fea. Bucleando. Imagínense que nosotros necesitemos buscar los números pares empezando en 0. Nosotros haríamos algo como esto fácilmente. Cualquier programador Python crearía una función que sea events y va aquí estamos creando un generator, como pueden ver, porque estamos haciendo un yield. Y luego vamos viendo cada uno de esos valores. ¿Qué si yo le digo que hay una función que con una línea de código conseguimos lo mismo? Esa función es la función de count. La función de count nosotros le decimos dónde empezamos, qué tanto queremos ir incrementando y recibimos el resultado de lo mismo que está a la izquierda. O sea, count función tiene uno o dos parámetros. Cuando usamos 2, le decimos el valor inicial y el segundo parámetro, si lo omitimos, él va a incrementar en 1. Si no lo omitimos, él va incrementando en el número en el valor del segundo parámetro. Count es parte de ese conjunto de funciones que nos permiten crear iterators infinitos. Iterators infinitos, count va a seguir infinito hasta que tú te canses de hacerle next. En el caso de cycle, cycle, sí, nos permite crear como quien dice ciclos que permiten ir recorriendo iterators sin detenernos. Y en el caso de repeat, nosotros podemos pasarle un iterable y él nos va a repetir ese iterable tantas veces nosotros le estamos definiendo. Por ejemplo, en el caso de cycle, si nosotros queremos hacer algún tipo de round robin donde tenemos 3 valores y nosotros queremos que nos vayan dando uno a la vez, el rojo, el azul y el verde, como si fuera sería amarillo. Y si la luz de semáforo, pero es amarillo, pero que nos fueran dando uno a la vez, nosotros haríamos algo como esto, y entre 10 valores, los primeros 3 van a ser red, blue and green, y los próximos van a ser red, blue and green, y así sucesivamente. Si lo queremos hacer con ITERTools, utilizando solamente cycle, es como quien dice cicla entre estos valores. Si lo pensamos en español, cicla entre estos valores, y tú cada vez que le hagas un next, él te va a dar el siguiente de la colección en el mismo orden que se pidió, o sea, él mantiene el orden. Entonces, ciclamos sobre valores sin necesidad de estar haciendo lo que hicimos aquí, que es el 1%, buscando el módulo para entrar en la colección. En el caso de aquí, aquí podemos ver cómo se cambia. O sea, eso es una pequeña gráfica, animación para ver qué cambiamos entre la antes y después. Pero si queremos repetir un valor, cantidades de veces, por ejemplo, ese repeat, ese string que estamos pasándole, le decimos que lo repita 7 veces, él lo va a repetir. O sea, y lo que estamos haciendo en el for no es necesario. El for simplemente lo estamos usando para imprimirlo. Pero si usted llama repeat el valor y la cantidad de veces que quiere repetir, ya esto lo que retorna es un iterable, un iterator que nosotros podemos llamar y nos va a dar esos valores todas las veces que nosotros necesitamos. Igual, repeat, cycle y count, vuelvo y repito, son parte de las colecciones
que nos permiten, de las funciones de itertools que nos permiten generar secuencias infinitas. Aquí hay un ejemplo, si nosotros queremos utilizar el repeat, por ejemplo, cuando queremos cargar data por default. Nosotros tenemos aquí, estamos haciendo un mapping utilizando la función map de Python y le estamos utilizando bien funcional. Lo que ustedes están viendo aquí es bien funcional. Yo tenía el ejemplo de antes, usaba muchísimas más líneas, claro está. Pero aquí básicamente lo que estamos haciendo es la lista de precios. Nosotros queremos un shipping cost por default, el cual va a ser el de 10. Le está poniendo 10 a todos. ¿Y cuántas veces son 10? ¿Cuántas veces son todos? Repeat. Él lo está tomando de la cantidad de elementos que existen en prices y eso lo hace de forma funcional. Si seguimos, entonces vamos a ver cómo funcionan los iterables. Estos son los más fáciles. Se va poniendo un poquito más entrando en tema. Ahora, cómo nosotros usamos iterables para combinar iterables. Sabemos que combinación de data es común. Por ejemplo, nosotros usamos el zip, nosotros usamos el slice para sacar una parte, pero hay diferentes funciones en Python que sirven ya para los iterables, pero no para los iterators. ¿Quién conoce la diferencia? Hay pregunta de examen. Es bueno que pregúntala en Gemini. Diferencia entre iterables e iterators. Entonces, ¿cómo nosotros combinamos? Hay varias funciones para combinar. De las más importantes están el chain y el chain from iterables, que aunque parezcan lo mismo, son distintos. En el caso de chain, esa función está diseñada para combinar varios iterables, lo que hace que el procesamiento de datos sea más eficiente. ¿Cómo lo hace? Lo vamos a ver en un momento. Pero para seguir en la misma slide, antes de movernos, chain from iterable, al igual que chain, también ayuda a aplanar iterables, pero la diferencia es que chain from iterable recibe como parámetro un iterable de iterable. O sea, una colección de colección y te permite crear una sola colección con esa colección. En el caso de chain, tú le pasas varias colecciones y él te crea un solo iterable desde este. Por ejemplo, si aquí tenemos dos iterables que son 1, 2, 3 y ABC y le pasamos a la función chain, estamos pasando dos parámetros, esto es 1, ¿verdad? Aquí tenemos coma y este es el segundo. Él te crea un solo iterable que tiene 1, 2, 3, ABC. Y tú puedes ya iterar sobre él cuando necesites. En el caso de los nested, cuando aquí vemos que aquí hay un arreglo o una lista de una lista, y esto es una lista de lista, le pasamos a chain from iterable y él te crea lo mismo. Los dos retornan el mismo valor, lo que cambia es el input, los parámetros que como se le pasan. Pero ambos se utilizan para aplanar o flattering iterables, como se conoce. Este está súper pequeño. Ese sí está súper pequeño. Pero la idea, y es un video, por eso es que está súper pequeño, y me disculpan ahí. La idea de ese muestra cómo podemos utilizar chain y chain from iterables cuando estamos trabajando con logging. Ese es un caso de la vida real. Nosotros tenemos un proceso que genera logs, archivo de logs. Entonces nosotros queremos luego aplanar esos logs de forma que nosotros podamos hacer búsqueda en todos los logs a la misma vez. Entonces nosotros aplanamos todos los logs y creamos un solo log que a la vez luego podemos buscar las expresiones que nosotros estamos buscando. Bien útil cuando ocurren problemas en producción. Pasa mucho, por ejemplo, en web, que tú grabas diferentes logs por diferentes bloques, por día, por horas, qué sé yo, por tamaño, y luego tú estás buscando algo, tú puedes utilizar algo parecido a esto para traerlo. La diferencia de esto y utilizar por ejemplo, file y cargar el log completamente es que utilizando iterables, tú no cargas el archivo completamente en memoria. Si el archivo pesa 256, vamos a ponerle 5 megas, tú no cargas el archivo. Él te va cargando en memoria simplemente las líneas que mientras tú vas pidiéndole. Tú le puedes decir, dame una línea, y él te carga en memoria una línea, y así va pasando línea por línea hasta que tú tienes el archivo completo, pero una línea a la vez, en vez de cargarlo todo a la vez. Y esa es la diferencia de trabajar con iterables
y trabajar con el archivo directo. Otra forma de nosotros combinar es utilizando zip longest. Todos hemos usado zip en alguna vez, pero zip tiene un problema, que si la colección de la izquierda y la colección de la derecha no tienen el mismo tamaño, la más larga pierde información. Dígase que usted tiene 3 elementos y 4 en el otro. El último elemento de la cuarta, cuando hacemos un zip, se pierde. Y zip no nos permite utilizar, no hay forma de hacerlo. Bueno, haciendo un poquito de hacking, pudiéramos poner valores por default. En el caso de zip longest, él te permite conectar esas dos, hacerle zip a esas dos colecciones y simplemente le decimos qué valor queremos por defecto cuando una conexión es más grande que otra. Sería algo como esta. Aquí tenemos el sensor reading, que tiene un valor de más comparado con el de acá abajo. Este ejemplo sí lo tengo aquí cargado. Déjame ver si lo tengo. ¿Se ve bien? Ajá. Tenemos acá, por ejemplo, este es utilizando el zip normal. Si nosotros corremos este ejemplo, aquí vemos que este valor del 23.8 se perdió. Y eso es natural en el zip. Si nosotros queremos evitar perder data, nosotros simplemente utilizamos el zip longest, que es parte de Little Tools, como estamos dando la charla, y lo que nos permite aquí es, cuando el zip longest, decirle fill value, qué valor queremos que sea el que llene esos espacios que no tienen una pareja. Disculpe. Entonces, aquí si lo corremos, vemos que él hizo el zip de la forma como lo hace el zip, como entendemos, y el último espacio que no tenía una pareja, simplemente le agregó el valor que le pusimos por defecto. Entonces, eso es una de las ventajas que tenemos con el zip longest, uno de los beneficios que tenemos. Entonces, si nosotros seguimos, y aquí estamos entrando en términos mucho más matemáticos, y es nosotros utilizando Little Tools poder crear productos, permutaciones y combinaciones con nuestra data. Entonces, producto cartesiano, todos los posibles productos cartesianos de combinaciones que nosotros le especifiquemos basado en el input. Las permutaciones, todas las posibles permutaciones que existen entre la data que le estamos pasando, y combinations es los subconjuntos que ocurren entre la data que le estamos pasando. Sé que dije muchos términos, vamos a verlo uno por uno ahora. En el caso de combinaciones, imagínense que nosotros tenemos una sala de estudiantes con N cantidad de estudiantes y queremos que cada estudiante se conecte con otro estudiante. O sea, él no está incluido, porque ya él no está. Si nosotros queremos hacer algo así en Python, con Little Tools sería tan simple como llamar combinations y decirle 2. Queremos que 2 estudiantes se junten siempre, al menos. Y luego eso nos va a dar el resultado y nosotros podemos trabajar con nuestra lógica de ahí en adelante. Si nosotros lo quisiéramos hacer de forma manual, lo cual, claro, es posible, tendríamos que hacer algo como esto, ir entrando en un range, ver los estudiantes, luego hacer un for interno, un looping secundario, donde nosotros también, entonces, haríamos la lógica. Vi que un video, por eso se me movió. Creo que yo tengo ese ejemplo por acá. Exacto. Ese sería de la forma de Python, como lo haríamos normalmente con Python. Tendríamos un range de length de student y nosotros haríamos lo mismo vamos a ir capturando de un estudiante contra otro estudiante, siempre tratando de no repetir. Entonces, esto nos da esta lista. Hacerlo con Little Tools es simplemente llamar esta función. Llamando combinations y decirle que nos combine 2 estudiantes a la vez. También, como parte de Little Tools, tenemos permutaciones. Tenemos el caso de las diferentes permutaciones que pueden ocurrir entre un input. Este ejemplo que está aquí es cuáles serían las posibles rutas de nosotros si vamos a viajar. Pueden haber varios ejemplos, pero este específico,
nosotros tenemos 3 ciudades a las que queremos visitar, ¿cuál sería en el orden en el cual nosotros pudiéramos hacer esas diferentes permutaciones? Entonces, aquí tenemos París, Londres y Roma, y nosotros estamos viendo las diferentes rutas. Entonces, pasando el input a permutaciones, ya él se encarga de hacer el trabajo por nosotros, básicamente. Claro, siempre nosotros podemos hacerlo nosotros y podemos hacer algo como esto en vez de esto. O sea, ustedes deciden. Yo le diría que utilicen ya las funciones que ya existen, ya están probadas y son más rápidas. En temas de rápidos, al final les voy a enseñar un time it que hice para que vean lo que nos ganamos simplemente por utilizar las funciones de ITER-Tools. Ya aquí ese es el ejemplo que había mostrado, suerte que tenía el cosa. En el caso de permutaciones, también un caso de uso es brute force o fuerza bruta. Si tú tienes un valor, dígase por ejemplo un password o los caracteres posibles de un password, tú puedes generar secuencias de todas las posibles combinaciones o permutaciones que tienen esos posibles caracteres. Ese lo tengo aquí en permutaciones y ese es esencialmente que tengo en forma timer. Voy a enseñar el ejemplo final para dejar el timer para la última slide y buscar permutaciones, al igual que como lo vimos en el ejercicio al pasado, es simplemente llamar la función de permutations. Bueno, podemos ir porque ya estamos llegando a tiempo y filtrando y agrupando. Bueno, tenemos el compress y tenemos el slide, que es súper confuso, porque tú lo lees, suena como que is slice, no, pero es i de ITER-Tool, slice. Ese es el mismo slice que ustedes aman y que ustedes utilizan, simplemente que este sirve para iterators y el otro no. Si intentan usar el otro con iterators, le van a recibir un resultado que no es el que ustedes van a estar esperando. Entonces, la función compress te permite filtrar iterables utilizando un selector y un segundo parámetro que viene siendo el filtro. Es súper interesante, les voy a enseñar un ejemplo ahora. Y el eSlice, como acabo de mencionar, es un slice, pero para iterators. Entonces, aquí tenemos slice infinito. Bueno, aquí decimos que nos dé los primeros 5. Ustedes ya conocen cómo funcionan los slides. Dame los primeros 5 y él te genera eso. Recuérdense que count es infinito. Ahí, si ustedes utilizan slice con esto, él se tranca porque count va a seguir dando valores indefinidamente. Ahí estamos combinando dos funciones de ITER-Tools, que count y luego eSlice. Y el de compress, que aquí vemos cómo nosotros podemos hacer un filtrado de data. El primer parámetro es la data per se y el segundo parámetro son los selectores. Aquí los selectores, es booleano. Entonces, usted puede tener, eso puede ser una función que retorne un iterable, un iterator que te diga, que te retorne si es encendido o es apagado. Cualquier cosa que sea encendido o apagado, 1 o 0, igual funcionaría. En Python se conoce como trusty, enforcey, algo así. Entonces, también funciona. Yo tengo un ejemplo por acá, o sea, pero lo tengo por aquí para que sea, no, ese no lo tengo. Básicamente, este tiene que ver con para ver si eventos dentro de un log, recuérdense el log, nosotros queríamos ver si algunos eventos de la red que están pasando por nuestro archivo de log son sospechosos. Entonces, para saber si son sospechosos, entonces nosotros tenemos una función acá que nos retorna el true or false. Entonces, esa función nos recibe como entrada el evento en sí y nosotros buscamos diferentes parámetros. Entonces, tú tienes la función, la data, y la segundo parámetro, la función que en base a la data te va a decir si debe ser filtrado o no. Entonces, para ir ganando consideraciones de eficiencia y rendimiento, esto es lo que voy a decir, porque como es lazy, es iterables, iterators, entonces es al ser perezoso. No me gusta tampoco cuando se llama lazy loading, lazy processing, perezoso no me gusta para nada. Si alguien tiene una mejor forma de decirlo, por favor. Entonces, aquí en consideraciones de performance, esto haciendo las permutaciones de 2 passwords, 2, 4, 6, 8, 9 caracteres. Y nos tomó un total de 93.7 milisegundos para un total de 20.160 combinaciones.
Aquí simplemente yo fui limpiando el código y cambiándolo para ver cómo pudiéramos hacerlo más eficiente sin utilizar Itel Tools. Y conseguimos buenos números, pero como estamos cortos de tiempo, voy directamente a la versión con Itel Tools y nosotros, si corremos este ejemplo, nos da en la misma cantidad de combinaciones y 15.1. O sea, bajamos de casi 100 milisegundos a 15 milisegundos, haciendo lo mismo. Y si nosotros seguimos incrementando el número de caracteres, la diferencia entre performance que ganamos es inmensa. Así que Itel Tools está ahí para ser utilizado porque simplemente por ustedes tener una función que fue pensada desde el inicio para trabajar eficientemente con data, ya vamos ganando. Y segundo, porque estamos utilizando iterables en vez de utilizar las colecciones per se. Ese ejemplo, yo intenté correrlo en el browser, intenté correrlo en el browser, en la versión de Python en el browser, y me crashó el browser. Y me lo crashó porque consume demasiado. Yo simplemente hice un slice de un rango súper grandísimo y consumió tantos recursos, tanta memoria, que al final el browser no supo cómo responder y terminó crashándose. Con un Jupyter Notebook, intenté hacerlo en el browser. Si ustedes quieren intentarlo en su casa, se lo dejo para que lo hagan. Entonces, en conclusión, el poder de Itel Tools es que ofrece funciones potentes que pueden optimizar significativamente el código, nuestras funciones, todo lo que tenga que ver con manejo de data, eficiencia. El uso de Itel Tools puede generar código más eficiente, reduciendo el código porque es más pequeño, reduciendo complejidad y reduciendo también la memoria que utiliza. El código más limpio, escribimos menos líneas de código, regularmente menos líneas de código significa menos líneas de código que tenemos que mantener en el futuro. Dejemos que las personas que manejen Itel Tools sean los que manejen esa parte por nosotros. Entonces, menos línea de código, mucho más limpio. Eso es todo lo que tengo para hoy. Quieren aprender más, vayan a Real Python. Tiene un buen tutorial, lamentablemente en inglés. Está el video de YouTube que mencioné antes. Está la documentación. La documentación de Itel Tools es súper interesante. Y me pueden encontrar a mí en las redes cualquier pregunta que tengan. Preguntas, si hay, si no, muchas gracias. Gracias. Very good presentation. Thank you very much. That was amazing. Gracias. And I'm sorry, I'm going to switch to English. I'll see you back here in 10 minutes for the next talk. Thank you very much. Muchas gracias.